Dios les bendiga, mis amados. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Sabemos que este programa de Doctrina Apostólica es un programa de enseñanza. Y hoy quisiéramos entrar de lleno a un tema que enseñé hace algún tiempo, pero me ha llamado la atención porque tiene implicaciones muy tremendas. Es un tema, dijéramos que este sí es un tema profundo. Fíjese que quisiera en esta oportunidad hablarle de los misterios del abismo. Quiero utilizar de alguna manera también un poquitito la pizarra para ir poniendo algunas cosas que nos van a servir. Porque en la Biblia, obviamente toda la Biblia está llena de misterios. Obviamente toda la Biblia está llena de misterios. Pero los misterios son secretos sagrados que han sido revelados ya. Eran secretos, pero al evidenciarlos ya son misterios. Entonces voy a hablarle de uno de los misterios que hablan de lo que es el abismo. Y entonces lo quiero conducir en esta oportunidad a poder hablarle de algunas cosas que tal vez de pronto van a despertar en mí el deseo de poder extenderme en ello. Cuando se habla del abismo, se habla prácticamente de un lugar acuoso, de un lugar lleno de agua. Porque cuando en la Biblia vamos a incursionar hoy, y hoy sí va a ser profundo porque es a las profundidades, no solo espirituales, sino de la tierra, que es el abismo. Ahí vamos a ver que hay algunas cosas que nos van a conducir a nosotros a poder entender muchas cosas. Por ejemplo, hay delincuentes, hay delincuencia, hay violencia. Cabalmente ahora vivimos de alguna manera en un momento de violencia, pero no es la primera vez. Ya hubo violencia allá en el libro de Génesis, cuando de alguna manera comenzaba la tierra. Pero lo que me llamó la atención es que este es un lugar donde prófugos, donde delincuentes, donde personas, voy a traducir eso, donde entidades creadas en otro tiempo fueron de alguna manera perseguidas y ubicadas en una cárcel, pero es que las cárceles no son como las que nosotros podemos tener ahora en nuestros países. No es una cárcel literal con rejas. Por ejemplo, la Biblia dice, vayan a ver a los presos, fíjese esto, porque vosotros también estáis presos en vuestros cuerpos. Entonces, de alguna manera, el cuerpo, nosotros como espíritu estamos presos en este cuerpo. Se puede estar preso en una cárcel de amargura, se puede estar preso obviamente en unos calabozos, como estuvo en Hechos capítulo 16, verso 25 Pablo. Pero el abismo me habla de un lugar que está bajo la tierra, y es un lugar donde está establecida una cárcel. ¿Cómo lo puedo decir? Es una cárcel cósmica, porque seres que Dios creó en otras oportunidades, en otras latitudes, en otros tiempos, están ahí. Quiero llevarlo, venga conmigo a que veamos un poquito los misterios del abismo. Quiero enseñarle cómo de alguna manera varios personajes, y sobre todo Jesús, conocían acerca de esto. Fíjese que en Lucas capítulo 8, verso 30 dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Estábamos hablando aquí del Gadareno. Y ese Gadareno le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado a él. Y dice que en el verso 31, y le rogaban los demonios que no les ordenara irse al abismo. Esto me lleva a mí a pensar que había un lugar de tormento, una prisión. Y entonces yo primero le voy a decir quiénes conocían del abismo. Y el primero, los conocedores del abismo. Los conocedores del abismo. Notemos entonces que entre los misterios del abismo, entre los conocedores, primero estaban los propios demonios. Dice que eran una legión de demonios. Por ejemplo, se hablaba de legión entre 4,000 y 6,200 soldados. Es decir, que aquel Gadareno tenía miles de demonios dentro de él. Pero notemos que el que conocía también era el propio Señor Jesucristo. Entonces, mi interés esta tarde es poderlo llevar a usted, venga conmigo, poder llevarlo a usted a que se dé cuenta que esto no es nada inventado, esto no es de alguna manera algo que alguien piensa, alguna iglesia en especial lo piensa, sino que Jesús mismo conocía. Fíjese que cuando yo voy al libro de Job, en el libro de Job dice la Escritura, ¿has entrado en las fuentes del mar? ¿O has andado en las profundidades del abismo? Oiga esto,
te han sido reveladas las puertas de la muerte, o te has visto las puertas, o has visto las puertas de la densa oscuridad. Note que es un pasaje en Job 38, 16 y 17. Y entonces me llamó la atención a mí, y quiero llevarlo a esto, porque en Job capítulo 38, entonces solo déjeme acompañarlo aquí, venga conmigo. Job sabía que había una prisión abajo. Job sabía, mire, el libro de Job es tan profundo, Job sabía que había algo allá. Pero cuando hablamos de este tipo de prisión, es una prisión para otro tipo de seres. ¿Sabe qué he llegado a pensar yo? Que aún Leviatán, que vivía en el mar, dice que él está como cautivo ahí. Es una entidad guardada en una prisión de agua. Esta Biblia se llama Biblia el Mensaje y dice: todos los muertos enterrados están en tormento, y todos los que han sido ahogados en lo profundo. Cuando se habla de lo profundo, en el original es la palabra abismo. Dice, sí, en lo más profundo. La Biblia Moffat dice también: delante de Dios los gigantes primigenios se retuercen debajo del océano en su prisión. Yo quiero que por favor vea bien esta versión Moffat o la versión Moffat. Dice que delante de Dios los gigantes primigenios. Entonces usted está viendo ahí en su pantalla que Job dice que ahí en el abismo hay gigantes primigenios. Yo sé que este es un tema profundo. Jesús lo que dijo es que podía enviar a los demonios ahí. Note que son seres espirituales, aunque parecía que Job sabía que hubo un trabajo antes, que hubo una pesquisa antes de parte del cielo, como que la policía celestial. Yo sé que a alguno le va a sonar esto un poquito fuerte, pero esto tiene unas implicaciones al final en el libro Apocalipsis, porque en el Apocalipsis se abre el abismo. No me quiero adelantar, pero note cómo esa Biblia Moffat dice que Job tenía una revelación, que los gigantes primigenios. ¿Cómo así primigenios? Los primeros gigantes. ¿Acaso la Biblia no habla en Génesis capítulo 6, verso 4, que habían gigantes? ¿Acaso David no peleó contra gigantes? Hay que entender bien que David agarró 5 piedras, no por si fallaba, porque cuando se mira son 5 los gigantes con que enfrenta David. No solo está Goliat. Creo que en 2 Samuel capítulo 22 aparecen otros 5 gigantes. Cuando yo fui a ver en la escritura, Dios santo, hay una cantidad de razas de gigantes. Anak, dicen Números también 13, que pertenecen a los gigantes. Había un hombre que se llamaba Og, rey de Basán, que su cama medía 9 metros. Entonces notemos que son otros seres que de alguna manera, ¿sabe qué? Vivieron aquí sobre la tierra. Yo sé que este tema es candente, pero hay una prisión que está ahí abajo y Dios la utiliza. Que por eso yo he estado investigando y pidiéndole a Dios revelación. El agua realmente, ¿qué misterios son los que tiene? Ahora, los apóstoles conocían del abismo. Miren, 2 de Pedro, y tengo aquí, le estoy poniendo los que vi que tenían conexión, hermano, y es que el apóstol Pedro tenía alguna revelación. Note que la escritura dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes. Ahora, ¿qué versión le estoy leyendo? Le estoy leyendo esta versión. Le estoy leyendo aquí esta versión, que es la Félix Torres Amat, y estoy leyendo aquí en la escritura el segundo libro de Pedro. A ver si no pongo a alguien ahí a que me lo busque en lo que yo lo estoy, pero fíjese que estaba viendo aquí en la escritura, a ver dónde la ubico aquí, porque me llamó la atención cómo en la escritura aparece eso. En la Félix Torres Amat, 2 de Pedro 2:4. Entonces, en estas epístolas, esta es la primera, déjeme llevarlo a la 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. No sé cómo vamos a hacer aquí para poderlo poner, hijita, tal vez te acercas. Pero es que, ¿por qué quiero presentarle yo? Porque esta es una Biblia que me regalaron hace mucho tiempo, es la Félix Torres Amat, es una Biblia católica. Pero esta Biblia Félix Torres Amat es la que usted va a estar viendo en su pantalla. Pero alguien me dijo, pero pastor, como son Biblias tan raras, nadie las mira. Pero aquí tengo la Biblia. Y aquí usted puede ver en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales
los precipitó al tenebroso abismo. ¿Qué cosa esta? En donde son atormentados y tenidos como en reserva hasta el día del juicio. Y entonces dice que con esto compara el apóstol Pablo, aquí tiene con los falsos apóstoles a los demonios, porque aquellos tiran como estos a desviar las almas del recto camino de la fe. Estas son las notas que están en esta versión de la Félix Torres Amat. Bueno, espero que usted lo haya podido ver. Déjeme entonces volver aquí a la pantalla, porque para mí era importante que usted viera que sí aparece ahí en la escritura. Entonces, aquí me llamó la atención algo, que Pedro sabía que lo que tenían ahí eran, mire, es que yo sé que esto es profundo, eran delincuentes. Eran delincuentes, pero no son delincuentes humanos. Y es que esto es tremendo, ¿verdad? Porque yo sé que por esto algunos me han señalado, pero yo quiero que lo lea. Los ángeles no son humanos, sino dice que son ángeles, que no son seres humanos, pero que se volvieron delincuentes. Y dice que están amarrados con cadenas infernales y los precipitó al tenebroso abismo. Ese es un lugar que ellos le temen, es un lugar donde ellos no pueden salir. Pero ¿sabe qué me llamó la atención a mí? Es el temor que los seres espirituales de parte del mal, como los gigantes primigenios, los demonios y ahora ángeles. Un demonio no es lo mismo que un ángel. Los demonios algún día, tal vez lo vemos adelante, los descorporizaron en un juicio, tal vez un diluvio, y quedaron sin cuerpo y anhelan cuerpo. Pero yo no he visto que un ángel caído anhele un cuerpo. Pero note entonces que hubo ángeles delincuentes. Pastor, ¿pero cómo ángeles delincuentes? ¿No se recuerda usted que cuando cayó Luzbel y se convirtió en Satanás, con su cola se llevó la tercera parte de los ángeles? Son los ángeles caídos, son los que Pedro en la versión Félix Torres Amat los tiene como ángeles delincuentes. Entonces son delincuentes, pero son seres angélicos. Son seres angélicos. Y entonces estos son seres descorporizados. Que estoy hablando ahora de los demonios que tengo aquí en la pizarra. Son seres, perdón, voy a ubicarlo bien, son seres descorporizados. Yo sé que esta enseñanza es fuerte, pero se la estoy enseñando con todo, descorporizados. Se la estoy tratando de enseñar con toda la base bíblica. Del abismo entonces conocían los propios demonios, conocía a Jesús, conocía a Job y conocía al apóstol Pedro. Ahora, a ver, en el tiempo que, Dios mío, me ha avanzado, pero déjeme llevarlo. Otro apóstol también, Judas, que está antes de Apocalipsis, dice: a los ángeles que no guardaron su primer estado los ha reservado, dice, para el juicio del gran día final. Asimismo, Sodoma, Gomorra, que de la misma manera fornicaron, igual que quién, que los ángeles, fueron transvicios contra lo natural, son puestos, por ejemplo, dice, sufriendo la pena del fuego eterno. Entonces solo voy a apuntar aquí algo más. Otro apóstol, el apóstol Judas, no Judas Iscariote, no, que Judas, voy a poner aquí para que se entienda, apóstol, habla que cuando él se da cuenta, dice, mire por favor, yo quiero que lo vea en su pantalla, que los ángeles que no guardaron su primer estado, dice, de la misma manera Sodoma y Gomorra, que de la misma manera fornicaron, de la misma manera que ¿quién? Que los ángeles. ¿Acaso no cuando llegó a Sodoma y Gomorra, aquellos dos ángeles los querían conocer desde el más pequeño al más grande? ¿No dice la Biblia en Génesis 19 que trataron de provocarlo? Note que son incursiones de seres que no son humanos, y yo sé que esto es profundo, pero yo se lo estoy explicando con la escritura. Y sabe, hace algunos años cuando yo vine a esta bendita ciudad, esto era hablar herejías, una cosa espantosa que me señalaban, pero yo ya tengo, ahora que todos podemos tener por internet todas las versiones que hay, desde 1800 hay Biblias apuntadas con esto. Ahora, entonces, note que esta es una realidad que habló Jesús, que hablan en el Antiguo Testamento, que le hablan los apóstoles, y que los propios seres, hermano, seres espirituales le temen a lo que es el abismo, porque es una prisión tremenda. Mire lo que dice en 2 Pedro 2:4, ahora, qué bonito aquí, en la nueva versión internacional, usted lo tiene al lado izquierdo de su pantalla. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo. Ahí está el abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. ¿Hay cavernas ahí abajo?
hay cavernas de aguas, hay prisiones donde el material es, no es hierro, no que es H2O. Por eso me ha llamado a mí la atención qué profundidad hay en ese elemento del agua. Dice, el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. Qué cosa tan tremenda, como que el agua fuera un elemento para trasladarnos a otra dimensión. Entonces ahí aparecen los ángeles que de alguna manera fueron derribados y destruidos y que delinquieron y que fueron llevados a esos lugares, sobre todo a ese lugar llamado el abismo, que es un lugar de agua. Ahora, cuando hablamos ya de quienes conocieron, entonces vimos que los mismos demonios, vimos ahí que Jesús, que Job, que Pedro, que Judas, nota en cuántos lugares. Y claro, ¿sabe qué? También aparecen, no crea que solo ahí, aparecen en miles de lugares, también aparecen en los salmos. Es decir, que David decía, un abismo llama a otro abismo. Entonces David conocía de eso también, solo lo voy a poner, porque estaba también aquí en los salmos. David decía, un abismo llama a otro abismo. Ok. Ahora, cuando vamos a tomar un poquitito de tiempo para ver sobre los seres que están aquí en el abismo, fíjese que empezamos a ver, yo quiero que usted me acompañe aquí, pero quiero que vea este cuadro, porque en este cuadro aparecen los mundos que Dios ha creado, el mismo mundo de la tierra, pero quiero que se dé cuenta cómo aparecen los abismos. Fíjese que en Génesis capítulo 1, verso 2, aparece un diluvio, que es el diluvio luzbeliano. Usted lo puede ver de su lado izquierdo, posterior ahí o superior en su pantalla, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el abismo cubría entonces la tierra. El abismo, o sea, que la tierra se inundó. La tierra estaba totalmente ahí en Génesis capítulo 1, verso 2. Y entonces luego vemos el mundo adámico, donde en Génesis capítulo 2, verso 1 aparece ya Adán creado, aparece algo nuevo en la escritura, usted lo puede buscar ahí en su casa. Pero luego el mundo de Noé, le estoy diciendo porque le estoy hablando hoy de agua, de ese elemento, y usted lo puede ver ahí en su pantalla. Qué cosa tan interesante, porque vemos nosotros que en Génesis 6, en Génesis 7 aparece el diluvio, y cómo de alguna manera todas las cosas empiezan a ser metidas en el agua. Cuando hablamos de Jesús ahí, usted sabe que se habla de los gadarenos. Y entonces ahí en Gadara era un lugar donde ellos decían, por favor, a la cárcel no nos mande. Y entonces aquí sacamos otras conclusiones. Por ejemplo, entonces podemos decir que hay espíritus que ya están encarcelados. Y hay espíritus que no los tienen encarcelados, están ahí libres. Y esto considero yo que de alguna manera hay que verlo. Fíjese que dice la escritura que la bestia que sube del abismo, en el libro del Apocalipsis, ¿cómo que sube del abismo? ¿Será que de pronto le dejan libertad para que salga allá en el abismo? ¿Hay alguien allá que mande en el abismo y que de pronto le van a dar? En Apocalipsis capítulo 9 aparece alguien que es un ángel, creo que es Apolión, el que tiene las llaves del abismo. Y al final Satanás es aprisionado ahí. Entonces, yo quiero que venga conmigo, porque entonces vamos a verlo aquí en la pantalla. Usted lo puede ver ahí en su pantalla de su televisor. Note que la tierra ha tenido varias veces cómo se menciona el abismo. Pero en el libro de Génesis dice que el abismo cubría toda la tierra. Vemos que en los días de Noé, cuando vino el diluvio, llovió de arriba, pero se abrió abajo las fuentes del abismo. Siempre he dicho esto, tal vez usted primera vez que lo mira, pero se lo quiero contar. Cuando vino el diluvio no le creyeron a Noé, y esto tiene que ver con el abismo. ¿Por qué? Porque cuando vino el diluvio nunca antes había llovido. Entonces decir, ¿saben qué? Va a caer agua del cielo, era ilógico, nunca había sucedido. Pero cuando vino el día del diluvio, cuando uno lee detenidamente la escritura, dice que se abrieron las compuertas del cielo y empezó a llover, pero que abajo se abrieron las puertas del abismo y empezaron a subir las aguas. Es decir, que la tierra le llovió por arriba y le llovió por abajo, se inundó totalmente. Las puertas del abismo fueron abiertas. Y entonces uno empieza a notar en la escritura cómo el abismo empieza a surgir, cómo el Señor lo conoce allá con los de Gadara, cómo de alguna manera aquí apareció Apocalipsis 11, pero en Apocalipsis 9
dice que Apolión tiene la llave del abismo y vamos a ver cómo se conecta. Vamos a ver qué es lo que hay ahí y que entonces en los tiempos tribulacionarios del abismo van a salir seres que usted y yo obviamente no los vamos a ver porque espero que nosotros nos hayamos ido con el Señor. Pero ahí usted puede ver cómo de ahí sale la bestia que sube del abismo y ahí van a agarrar a Satanás. Imagínense, qué poderosa será esa cárcel, qué segura será esa cárcel, que a Satanás lo van a tener amarrado por 1000 años. Y note que no es en el infierno, lo van a tener amarrado en el abismo. Si es que la confusión de la gente cree que Satanás está con un tridente allá en el infierno, diciéndole a la gente atrás, 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 y eso no existe. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes de iniquidad en las regiones celestes. Pero para poder amarrar a Satanás por 1000 años, lo van a amarrar allá en el abismo. Entonces, el abismo está conectado, como usted lo puede ver ahí, en todos esos lugares. Aparece ahí en la Escritura. Déjeme continuar unos minutitos más, porque, Dios mío, nos ha costado verlo, ¿verdad? Y aquí le voy a explicar algo yo. Ay, Dios santo, que el tiempo me habilite para podérselo contar. Fíjese que quiero hablarle de los infiltrados. Gracias. Para mí es importante esto. Venga conmigo. Porque ya le hablé de los conocedores, ya le hablé de los seres. Ahora le voy a hablar de algo que a mí me llamó la atención porque son infiltrados. Y esto conlleva una enseñanza tan profunda, hermano, tan profunda, pero tengo que poner un poquitito de base. Cuando Pablo habla y le habla a los de Galacia, le dice, ¿saben qué, Gálatas? Fíjense que a causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, entonces a la iglesia de los Gálatas se le metía gente. Ellos no eran hermanos, se hacían pasar por hermanos. Eran, como dice el título ahí, infiltrados. Se hacían pasar por hermanos, pero ellos querían ver la libertad, cómo habían cortado con el legalismo de la ley y cómo vivían la libertad ahora en Cristo. Pero lo que me llama la atención es que no eran del pueblo de Dios, se hacían pasar por el pueblo de Dios. En Judas 1:4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho hace están marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y que niegan al Señor Jesucristo. Entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo saber si alguien es infiltrado? El que convierte la gracia en libertinaje. El que te dice, tú eres ya salvo, vive como te da la gana, que de todos modos te vas a salvar. El que te dice, ya no hay necesidad de orar, de ayunar, de buscar de Dios, porque ya todo está hecho. Tiene una parte de verdad porque ya todo está hecho, pero pareciera que a la gente la inutiliza y ya no la deja desarrollarse. Eso dicen que son infiltrados. Ahí usted lo puede ver en los textos bíblicos. Déjeme continuar un poquitito más. En el libro de Josué, y ahorita acabamos de predicar en la iglesia este domingo de eso, aparecen los gabaonitas. Y los gabaonitas dice que se enteraron de que Josué lo que había hecho a Jericó y Jai, y ellos usaron su astucia y se infiltraron en el pueblo de Dios. Ellos le dijeron a Josué, mira Josué, traemos nuestras alforjas, y las pusieron todas sucias. Nuestros odres de vino ya están viejos, pero cuando salieron estaban vinos. Nuestras sandalias están gastadas. Y traes pan, sí, pero está mohoso, hemos venido. Y se hicieron pasar. Y aquí siempre he dicho yo algo que es importante que usted lo sepa. No se trata por estar convencido, porque la Biblia dice que ellos estaban convencidos que el Dios que ellos tenían era superior a los diosesitos que ellos tenían. Pero entonces me llamó la atención que estaban convencidos, pero no convertidos. Y a la vida espiritual no se entra por estar convencido. Aquí uno no se puede hacer cristiano por ir a la universidad de teología, que qué lindo el que le estudie, el que ya está convertido. Qué lindo que estudies teología si tienes un llamamiento espiritual. Qué bello ha de estar en tu casa tener ahí un respaldo de que eres un siervo de Dios con un diploma o un título. Pero si tienes ministerio, si no, eso no te va a servir de nada. Si realmente eres alguien que está convencido, porque si no, los gabaonitas tipifican a gente que está siendo infiltrada. Dice en el versículo 15, Josué hizo paz con ellos y celebró un pacto para conservarles la vida, pero ellos eran infiltrados. Ahora, venga conmigo aquí a esta Biblia al día. Dice en Números 11:4, al populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne?
Ok, déjeme que le explique un poquitito eso porque estoy llegando a la parte final del programa y de verdad todavía no he podido desarrollar todo lo que quiero, pero le tengo que poner base. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, no solo fue pueblo de Dios que estaban desarrollando esa actividad, sino que de alguna manera era un pueblo que eran parte de los que no siendo judíos o hebreos, mejor digamos hebreos, eran egipcios, pero oiga, que ellos lo que querían era de alguna manera estar entre las bendiciones sin ser pueblo, eran infiltrados. Y eso me llamó la atención porque hasta el día de hoy, bueno, Pablo lo dijo en el libro de Gálatas, que habían infiltrados, ahí iba el pueblo de Dios saliendo, pero no todos los que iban en la caravana eran del pueblo de Dios. Y esto me da a mí una tarea de pensar que no, a veces no todos los que llegan a la iglesia son cristianos, hay infiltrados, hay gente que solo llega a pedir dinero, hay gente que solo llega a vender cosas, hay gente que realmente no llega a lo que Dios nos ha llamado para que lo tengamos. Pero ahora le voy a llevar algo que me llamó la atención en 1 de Pedro 4:6, ojalá me dé a entender con lo que le estoy diciendo. Porque lo que estaban haciendo esos infiltrados era el deseo de ser redimidos. A ver cómo se lo puedo decir. Se recuerda que hablamos de los Gálatas, habían unos convencidos, pero oiga, convencidos de que Dios era el Dios bueno, poderoso y grande, pero no querían ser del pueblo de Dios. Ellos solo querían que no les cayera el juicio. Cuando salen del desierto iba un populacho en Números 11:4. Hay otros calificativos muy duros que les dan, pero ellos no eran del pueblo hebreo. Ellos decían, este Dios es tremendo, pero no nos convirtamos, solo quitémonos el juicio y que nos logren redimir. ¿Cómo le puedo seguir explicando esto? Porque para mí es tan interesante. Porque ahora la Biblia dice en 1 Pedro 4:6, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos cuando el Señor bajó, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y hermano Germán, no entendemos a dónde usted quiere llegar. ¿Sabe qué quiero llegar? Venga conmigo aquí a la pizarra. Que estos seres que todavía no están presos, venga aquí conmigo a la pizarra, a ver si la cámara nos ayuda. Que estos seres que todavía no están presos, porque hay demonios como los de Gadara, que ellos no estaban en el abismo, estaban simple y sencillamente ahí viviendo. Ellos saben que su día para el juicio les viene. Y lo que le voy a explicar realmente es algo tan diferente. ¿Sabe por qué? Porque lo que le quiero explicar es, venga aquí conmigo, que estos son seres espirituales, los demonios. Pero ellos ya todos, estos son seres descorporizados, solo son espíritus. Hay demonios y también hay espíritus inmundos. Ellos ya saben que están para el juicio, ellos saben que están juzgados. Y entonces, óigame, porque le he dado toda esta vuelta para enseñarle esto, que ellos lo que quieren hacer es meterse en un cuerpo humano, a ver si me voy a entender, se quieren infiltrar, meterse en un cuerpo humano, eso hacen los demonios, los espíritus inmundos. Eso es lo que hacen, ¿sabe para qué? Para utilizar este cuerpo para buscar una redención, para buscar una salvación que ellos ya perdieron. Por eso es que para mí ellos le tienen el terror al abismo, esa cárcel, el que entra ahí ya no va a salir, es algo tan espantoso. Pero muchos de esos demonios andan aquí en nuestras ciudades, andan en los aviones. Los demonios no crean que solo cierran los ojos y ya están en algún lugar. Los demonios son espíritus que necesitaban un vehículo para cambiarse. ¿Cómo le puedo explicar esto? Un demonio para ir de una colonia a otra, no crea que solo cierran los ojos y están ahí a la velocidad de la luz. No, necesitan subirse a una camioneta, a un bus, a un carro, estar metidos en un cuerpo para trasladarse, necesitan vehículos. Y entonces una de las grandes cosas que yo pude notar aquí es que ellos lo que quieren es un deseo de redención, son reos pendientes de juicio en la cárcel y otros son seres pendientes de juicio. Unos están en la cárcel y otros están prófugos. Hay espíritus que desean alcanzar redención por medio de cuerpos humanos. Entonces, a ver si me voy a entender. Todos los espíritus inmundos, los demonios y ese tipo de seres tienen miedo de llegar al abismo porque no los han agarrado. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo hago para ser un infiltrado? Entonces se quieren meter en un cuerpo humano para alguna vez, porque los humanos podemos decir, Señor, me arrepiento, creo en Cristo, y viene redención y viene salvación y se salvan.
Ojalá que me entender. Entonces, ellos lo que están tratando de hacer es meterse en cuerpos humanos porque ellos ya están, ellos su perdición está ya dicha, ellos van a ir al juicio del trono blanco, ellos van a ser condenados, ellos no están en la cárcel que es el abismo, pero están prófugos, pero el juicio les viene. Le dijeron a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Entonces ellos lo que quieren es hacer una jugada. Y decir, por ejemplo, que hubiera un espíritu inmundo, yo ya estoy perdido. Me meto en un cuerpo humano y digo, sí, te recibo, Cristo Jesús. Digo amén, me salvan y entro a la eternidad. Pero esa salvación solo es para nosotros, no para los espíritus inmundos ni para los demonios. Ay, Dios santo, lastimosamente el tiempo casi se me agotó. Pero aquí hay todavía cosas que yo le tengo que decir, ¿verdad? Y seguramente en el próximo programa vamos a estar hablando de la Atlántida, la ciudad perdida, y el abismo que tienen que ver con todo esto. Por hoy le puedo informar algo acerca del abismo, que el abismo es una cárcel para espíritus. Usted lo puede ver aquí, qué bueno. Usted lo puede ver. ¿Quiénes conocían del abismo? Los propios demonios, los espíritus inmundos. Jesús, Job, Pedro, Judas, el apóstol que está antes del libro Apocalipsis, aún David. Y pudimos ver que lo que hacen ahora esos seres para no ir al abismo es que están infiltrados. Siempre hubo infiltrados en la iglesia, hubo infiltrados cuando salieron de Egipto, hubo infiltrados en los días de Josué, en los días de la conquista, los gabaonitas, y hoy en día esos seres para unirse al abismo se quieren infiltrar metiéndose en cuerpos humanos para buscar una redención. Dios mío, no pude terminar el tema, pero le prometo que en el próximo programa vamos a ver la parte 2 de lo que significan los misterios del abismo. Que Dios lo bendiga y muchas gracias por estar con nosotros.